¿no? Son más profundos. Entonces, ¿cuáles son esos surcos profundos? Primero está la fisura primaria, que también les he puesto ahí todos los nombres para que no se lo confundan, ¿no? Cuando leen otros libros, se confunden ustedes. Entonces, la fisura primaria, anterior o preclival, también se llama así, ¿no? Es lo mismo. Anterior, primaria o preclival. ¿Qué cosa delimita al lóbulo anterior? Lo separa el lóbulo anterior del lóbulo posterior. Es la más profunda y se extiende desde el borde lateral del cerebelo por delante del ángulo pontocerebeloso y se dirige oblicuo hacia atrás inmediatamente y termina en el vermis superior a nivel de la vallécula cerebelosa. ¿Cuál es la vallécula? ¿Se acuerdan? Escotadura posterior. En la escotadura posterior está la vallécula. ¿Ya? Bien. Luego tenemos la fisura postero-superior, que también se denomina postlunar o fisura postclival. Esa fisura, acá está, ¿no? La postero-superior, aquí está, ¿no? Esta de acá. ¿Ya? Esa fisura postero-superior, ¿qué cosa separa? El lóbulo simple del lóbulo semilunar, ¿ya? Es una fisura también grande. Bien, luego está la fisura horizontal, que va a dividir al lóbulo semilunar superior del lóbulo semilunar inferior, también se denomina intercrural. ¿Por qué? Porque al lóbulo superior, semilunar superior y al inferior también los conocen como cruz 1 y cruz 2 respectivamente. Por eso también se denomina esta fisura como la fisura horizontal o fisura intercrural. ¿Ya? Entonces, esta fisura se encuentra en el borde circunferencial. Es fácil de reconocerla, ¿no? La otra es la prepiramidal, que va a estar por delante de la pirámide. Y por último, la fisura posterolateral, que es la que divide el lóbulo flóculo nodular de la fisura horizontal. A esa fisura posterolateral la reconocen también porque es como una continuación de la horizontal, ¿no? ¿Ya? Y la horizontal la cuentan desde el ángulo pontocerebeloso para atrás. En cambio, la otra hacia adelante. ¿Ya? Entonces, ya saben ustedes que para poder reconocer a los lóbulos tienen que reconocer primero los lobulillos del vermis cerebeloso, ¿no es cierto? Con eso van a poder ustedes determinar lóbulo anterior, posterior y el lóbulo floculonodular. Entonces, empezamos con la vermis cerebelosa. Esta vermis se divide en porciones que la identifican por su denominación y números romanos, ¿ya? Larsel, ¿no? La nomenclatura de Larsel, que le puso así, números romanos, para más o menos sistematizarlo, ¿no? ¿Le encontrar la importancia de eso? Yo, ¿no? Todo, no le encuentro la importancia, ¿no? Pero de todas maneras les pongo ahí para que no se confundan, como les digo, ¿no? Porque diversas literaturas, incluyendo los libros de semiología, a veces les ponen así, pues, ¿no? Lóbulo 1 o lo cruz 1, cruz 2, ustedes van leyendo y se confunden en semiología. Por eso acá les he tratado de poner todo, para que no se confundan, ¿ya? Bien, entonces tenemos, la língula es, en números romanos es el 1, ¿no? Y termina, al final, para poder entender esa clasificación por números romanos, ¿qué es lo que hacemos? Al vermis lo abrimos como un libro, ¿no? ¿Sí? De acá, pues de la parte anterior, de la cara anterior, lo abrimos como un libro o como un sándwich, ¿no? Lo abrimos y le quedan las dos caras, ¿no? La cara, el lóbulo anterior, con parte del posterior y atrás del posterior, ¿no? Que lo abrimos como un libro. Bien, entonces de ahí hacia atrás empezamos, ¿no? La língula es en números romanos 1, el lobulillo central 2 y 3, ¿ya? El culmen 4 y 5, el declive, el número 6, el folium, el 7. Ya les dije, el tuber es la parte que sobresale por la escotadura posterior, ¿ya? Entonces ese es el tuber. Se conoce con números romanos como 7b, el folium como 7a, pirámide 8, la úvula nueva y el número 10 es el nódulo. Bien, entonces, el nódulo, otra cosa es que el nódulo se va a encontrar en el techo del cuarto ventrículo, ¿no es cierto? El nódulo va a formar la parte del techo del cuarto ventrículo. Bien, entonces, la correspondencia, esto también creo que ya lo han leído, ¿no? La língula no tiene una correspondencia en los hemisferios cerebrales, pero sí hay una porción con unas prolongaciones de la língula que le da un aspecto de un semilobulillo, ¿no? En algunos libros lo consideran a eso como los vínculos, ¿ya? La língula con los vínculos, son como unas prolongaciones laterales de la língula, ¿bien?
Luego tenemos el lóbulo central con quién, o sea, el números romanos, con 2 y 3, con el ala. Entonces, igual, en esa nomenclatura de láser, ¿qué cosa tenemos? Le va a poner al ala como a la parte de los hemisferios le va a poner por delante una H. Entonces le va a llamar al ala como H2 y H3, ¿ya? Porque se corresponde con la lóbulo central, que es 2 y 3, ¿ya? Después sigue el culmen. El culmen se corresponde con el lóbulo cuadrilátero, ¿ya? Que sería en números romanos H4 y H5. ¿Por qué? Porque el culmen está con nomenclaturas 4 y 5. ¿Bien? Entonces, esos tres, la língula, el lóbulo central y el culmen, forman el lóbulo anterior, junto con los hemisferios cerebelosos. ¿Cuáles? El ala y el lóbulo cuadrangular. Es decir, en nomenclaturas, hasta el número 5 en números romanos. Todo eso es el lóbulo anterior. ¿Bien? Después de eso sigue el declive, ¿no? Por su forma, que ya han visto en el anfiteatro, ¿no? El declive se corresponde con el lóbulo simple, o H6, ¿ya? Todo esto es H6, ¿ya? Todo esto, H6, así lo denomina, ¿ya? El lóbulo simple. Bien, el folium se va a corresponder con el lóbulo semilunar superior o cruz 1, ¿ya? Así lo denominan, ¿no? Este sería el H6 y el H6 estaría conformado por el propio H6 y el cruz 1. Así lo ponen pues algunos autores, ¿no? Después tenemos la cara inferior, ya corresponde, ¿no? Después de la cisura horizontal ya estamos hablando de la cara inferior, se comienza con el túber. El túber se corresponde con el lóbulo semilunar inferior o cruz 2 y con un lóbulo que se forma detrás de él y que pertenece al lóbulo semilunar inferior, pero en el cual vamos a ver una cisura, que es la cisura ansoparamediana, ¿ya? Y esto va a separar al lóbulo semilunar inferior en cruz 2 y el lóbulo gracil, ¿ya? En algunas literaturas lo consideran así, ¿ya? Pero en otros, todo esto es el H7, ¿y con quién se corresponde? Con el túber, que es el 7B, ¿ya? Por último tenemos la pirámide, que se va a continuar con el lóbulo vibrentre o H8. El lóbulo digástrico es el lóbulo vibrentre más el lóbulo gracil, ¿ya? Así está en realidad, ¿ya? Bien, después tenemos la úvula. Eso es bien fácil, ¿no? La úvula con las amígdalas, ¿no? Sencillo, hace la referencia a la garganta, ¿no? O a la faringe, ¿no? Donde tenemos las amígdalas y la úvula central. Por la forma le pusieron así, ¿no? La úvula y a los costados las amígdalas o tonsilas. Y por último tenemos con el número 10 al nódulo y el flóculo sería el H10, ¿ya? Entonces, así es como lo consideran algunos. Bien, entonces eso es un repaso nada más para ustedes. La verdad, yo no creo molestarles con eso en el examen. Si los doctores de anfiteatro les ponen, bien, bueno, cuestión de ellos. Pero yo no comparto eso, ¿no? Yo, al menos en el teórico, no les voy a mostrar eso, ¿no? En el teórico no. En la práctica no sé, yo a los doctores no les puedo decir que no. Ellos preguntan lo que. Bien. Entonces, vamos a hablar ahora según las caras. Más que todo esto tiene que ver con las relaciones, ¿no? La cara superior o tentorial, ya saben, tiene la forma de un tejado, ¿no es cierto? Acá no hay una clara delimitación entre el vermis y los hemisferios cerebelosos. Hacia la parte anterior tenemos la escotadura anterior y hacia la parte posterior, pues la escotadura posterior, que tiene la forma de una semiluna y que recibe al tronco encefálico. Esta cara superior es convexa, siendo su punto más alto el vermis, y los hemisferios cerebelosos descienden, ¿no? Dice como el techo de una casa. En esta cara, ambas estructuras no tienen un límite definido, ¿no? Que presenta acá, como ya saben ustedes, el surco primario, con el lóbulo anterior y la parte más posterior y superior del lóbulo posterior, ¿no? Eso es lo que básicamente se va. En la cara inferior o suboccipital, esta es convexa en todos los sentidos, descansa sobre las fosas cerebelosas del hueso occipital. Esta cara no se olviden que está en relación con la tienda del cerebelo, ¿no? Bien.
y la tienda de cerebelo va a tener ese nivel el seno venoso recto. ¿Ya? Entonces se va a relacionar también con el seno venoso recto. La cara inferior o suboccipital, hemos dicho que es la cara que está más frecuentemente expuesta en la cirugía, ya que está en relación con la escama del occipital. Entonces es más factible poder entrar, ¿no?, quirúrgicamente a esta zona. Aquí vamos a encontrar al lobulillo semilunar inferior y al lóbulo gracilo delgado con el túber, el lobulillo biventre o digástrico, la amígdala y la tonsila. ¿Bien? Entonces, entre ambas amígdalas vamos a encontrar a la vallécula o valle pequeño, por eso se denomina así, ¿no?, vallécula, que se continúa con la escotadura cerebelosa posterior y es el espacio de ingreso al cuarto ventrículo. ¿Bien? Aquí el vermis va a estar separado de los hemisferios cerebelosos, ¿ya? Ya esa separación se conoce como el surco paramediano. Acá sí hay una definición, ¿no?, entre la vermis y los hemisferios cerebelosos. ¿Y cuál es el que la separa? El surco paramediano. Bien, la pirámide se encuentra en la unión del tercio medio del vermis con el tercio posterior. ¿Qué más importante ahí? Ya, entre la úvula y el cuarto ventrículo se ubica el nódulo. El nódulo se sitúa en la parte más anterior del vermis inferior y de él se desprenden dos laminillas de sustancia blanca que la conectan con el flóculo. ¿Cómo se llaman esas laminillas? Válvulas de Tarim, ¿no es cierto? O velo medular inferior, ¿ya? Válvulas de Tarim. La cara anterior, esta cara es la más compleja, ¿no? Algunos también lo consideran que presenta ahí el ilio, ¿no? El ilio del cerebelo. ¿Por qué? Ilio es una zona donde entran y salen estructuras, ¿no?, que pueden ser vasculares como no vasculares. Eso es el ilio, ¿no? Entonces, aquí consideran pues que sería el ilio del cerebelo, que es el punto de comunicación del cerebelo con el tronco encefálico a través de los pedúnculos cerebrales, ¿no?, los tres pedúnculos cerebelosos. Está inclinada, como ven en la imagen, sobre el cuarto ventrículo y forma básicamente a ese nivel el techo del cuarto ventrículo. Acá vamos a distinguir dos porciones laterales y una porción mediana. La porción lateral va a estar constituida por los hemisferios cerebelosos y la parte mediana por el vermis y el cuarto ventrículo. Aquí, en la parte más, diríamos, posterior, se encuentra una zona, ¿no?, que se denomina como el fastigio. ¿Ya? Entonces, el fastigio es la parte más pronunciada, es como, lo definen como la tienda de una campaña, ¿no? El vértice de la tienda de la campaña sería el fastigio, o sea, es un receso, digamos, hablar de receso, ¿no? Es un receso en el cuarto ventrículo, que es la parte más elevada de su techo. A eso se llama como fastigio, esa zona, ese receso, es el fastigio, ¿ya? Entonces, el nódulo, el núcleo que está en relación a eso, por eso se llama el núcleo del fastigio, ¿no es cierto? Porque está en esa región, ¿ya? Bien, ¿qué más? Ya saben esto, ¿no?, que en la porción inferior destaca lo que es el velo medular inferior o válvula de Tarim, y tenemos a las amígdalas cerebelosas que están en contacto bastante estrecho con el bulbo raquídeo, ¿no?, con la médula oblonga, y eso hace que en procesos de una hipertensión endocraniana las amígdalas puedan protruir por el agujero magno, comprimiendo más así el tronco encefálico. Y como ya saben, el tronco encefálico tiene los centros respiratorios, ¿no? Es una cosa de peligro, ¿no?, de la hipertensión endocraniana. Recuerden que primero se estimula el área postrema, ¿no?, porque está bien la hipertensión endocraniana. Se estimula el área postrema, vómitos explosivos, después las amígdalas se hernian, y ¿cómo se llama? Hay una total compresión de los centros respiratorios y vasculares, y el paciente pues fallece, ¿no?, cuando eso no es tratado oportunamente. Bien, es una situación de emergencia, ¿no? Es lo que dice, ¿no?, de la hipertensión intracraneal. División anatómica, entonces eso ya lo saben: lóbulo anterior, posterior y lóbulo lateral. El lóbulo anterior aquí les corresponde, ya hemos dicho, língula, lobulillo y culmen, con sus correspondientes hemisferios, ¿no? El lóbulo posterior, ¿qué? Declive y folio, ¿no? El declive, ¿con quién se corresponde? Con el lóbulo cuadrilátero superior o simple o cruz 1. Y el folium con el cruz 2, ¿no? Estos van a estar en la cara superior, y en la cara inferior el túber con el lóbulo semilunar inferior o cruz 2, la pirámide y la úvula, ¿ya? Hasta ahí, todo eso es el lóbulo posterior, ¿no?, o neocerebelo.
Por último, el óvulo flóculo nodular, que corresponde a números romanos, pues, a Vermis 10 y H10, ¿no? O sea, nódulo y flóculo. Este se halla por detrás de la fisura úvulo nodular y su función es equilibrio, ¿no? En cambio, el óvulo posterior, es el control de la motilidad voluntaria, quiere decir que tiene conexiones con el cerebro, la corteza cerebral, y el óvulo anterior, su función es el control del tono muscular y las funciones vegetativas también. Ya recuerden que la postura, el tono van a estar regulados, van a tener también ahí su centro de las funciones vegetativas y va a haber conexiones con todo el tronco encefálico. Por eso que cuando uno sufre de equilibrio, en este caso sería un vértigo central, porque el problema va a estar aquí en el sistema nervioso central, no a nivel periférico. Entonces el paciente va a venir pues con mareos, ¿no? Náuseas, ¿no? Porque hay una conexión con el sistema vegetativo, ¿ya? Bien, entonces es la división anatómica, ¿no? ¿Por qué es importante esta división anatómica en patología? ¿Por qué? Porque el óvulo anterior es una estructura que se atrofia en los alcohólicos, ¿ya? Por eso que al final los pacientes alcohólicos pues no tienen, ¿no? Tienen coordinación para la marcha, ¿no? Y también tienen temblores, temblor de intención se llama, lo han leído, ¿no? Que es el temblor de intención, o cinético, ¿no? Por ejemplo, si yo ahorita estoy parada y empiezo a temblar, es un temblor estático, Parkinson. Pero si yo ahorita estoy tranquila y quiero agarrar la botella y empiezo a temblar, es un temblor cinético, perdón. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un movimiento con intención, ¿no? De tocar esto. Entonces ahí es el cerebelo, que temblor intencional, problemas cerebelosos, ¿no? Alcohólicos crónicos. Y un temblor en reposo, yo estoy sentada y empiezo a temblar, entonces es Parkinson, ¿no? El paciente con Parkinson, ustedes le ven, están temblando. Le dicen, agárrese el lapicero, agarre el lapicero y se le va el temblor. Lo suprime, se le va, ¿ya? Es al revés, ¿no? Temblor cinético o de intención y el temblor estático, ¿ya? Que es de los pacientes con Parkinson. Hay varias cosas así, realmente, que evaluar cuando hagan neurología, y como van a ver, eso tiene su base anatómica, ¿ya? Todos los síndromes en neuroanatomía que ustedes encuentren y los signos y síntomas tienen su base anatómica bien delimitada. Por eso es que neurología pues es un poquito más interesante, ¿no? Porque se relaciona, ¿no? Es bien preciso con la parte anatómica. Bien, filogenéticamente eso también ya saben, ¿no? Lo primero que apareció el arquicerebelo, ¿no? Lo que lo tienen los peces, ¿no? Por eso los peces normal, dentro del agua, pueden mantener su equilibrio, ¿no? Entonces los peces ya hay el arquicerebelo, los reptiles también, ¿no? Pero van evolucionando las especies y aparece el paleocerebelo, y por último, en los seres humanos, el neocerebelo, ¿no? Entonces, el arquicerebelo tiene conexiones con el núcleo vestibular y reticular, no se olviden, ¿ya? Los núcleos vestibulares y reticulares. Recuerden que cuando hemos hablado de la médula espinal había unas fibras que iban hacia la formación reticular, las pontoreticulares y las bulboreticulares que encontramos en el tronco encefálico, ¿ya? Entonces el arquicerebelo tiene conexiones con ambos, con el núcleo vestibular y con los núcleos reticulares. Bien, ya saben que es el óvulo flóculo nodular. El paleocerebelo, que es el lóbulo anterior más el vermis inferior. Eso tiene conexiones con los haces espinocerebelosos, ¿no? Y rige el tono muscular y la postura. Movimientos axiales y de las extremidades, vamos a ver eso, ¿ya? Cuando ustedes leen así, es un poco complejo, ¿no? Cuando simplemente la división filogenética, pero ahora por zonas, incluso ahora los libros de neurología más recientes hablan de módulos, más que lóbulos, más que la división filogenética, hablan de módulos, porque es complejo en realidad, ¿no? El funcionamiento del cerebelo, pero ahora como lo han sistematizado en módulos, se entiende mucho mejor. Yo les voy a enseñar así en módulos, ¿no? Cómo va. Y el neocerebelo que va a estar, va a recibir aferencias pontinas. ¿De dónde? Desde parte de la protuberancia. De los núcleos pontinos, ¿ya? Recibe aferencias pontinas. ¿De dónde? De los núcleos pontinos, ¿ya? Algo que me olvidé de decirles en los núcleos pontinos es que cuando hemos visto que los núcleos pontinos están en la base, ¿se acuerdan? De la protuberancia, ¿sí? Les dije, ¿no es cierto? Están en la base, porque la protuberancia también se divide en un techo, en un tegmento y en una base,
Entonces, ¿quién divide el tegmento de la base? El cuerpo trapezoide con los meniscos medianos, ¿ya? Entonces, en la base, que es más ventral o anterior, ahí están los núcleos pontinos. De los núcleos pontinos salen las fibras horizontales, pero estas fibras horizontales salen cruzadas. O sea, los núcleos pontinos de mi lado izquierdo se van hacia el derecho y los núcleos pontinos de mi lado derecho hacia el izquierdo. Se cruzan, no se olviden, ¿ya? Las fibras pontocerebelosas son fibras cruzadas, ¿ya? Entonces, ¿esas hacia dónde están yendo? Esas fibras pontocerebelosas por el pedúnculo cerebeloso medio, ¿a dónde están yendo? Al neocerebelo, ¿no es cierto? Al lóbulo posterior, vamos a ver qué parte del lóbulo posterior, ¿no? Entonces también recibe aferencias de la corteza cerebral, porque ya hemos dicho que la corteza cerebral para ejecutar la orden tiene que mandar vía pontina y hasta el cerebelo la información para que ese movimiento sea coordinado, ¿cierto? Bien, entonces, ¿para qué? ¿Qué hace entonces el neocerebelo? Realiza el control automático de la motilidad voluntaria. No lo que hablamos, las tres funciones del cerebelo que habíamos hablado al inicio. División funcional. Esta división funcional se acerca más a los módulos. Es la que más se acerca a los módulos. Hablamos en la división funcional de las conexiones cerebelosas con cada una de las partes que acabamos de mencionar. O sea, arquicerebelo, paleocerebelo y neocerebelo con sus conexiones es la división funcional. ¿Me entienden? ¿Ya? O si quieren, lóbulo anterior, lóbulo posterior y lóbulo flóculo nodular. Con sus conexiones, eso es la división funcional. ¿Ya? Entonces, vamos a estar dividiendo así. Vestíbulo, cerebelo. ¿Qué quiere decir? Conexión del arquicerebelo o lóbulo flóculo nodular. ¿Con quién? Con los núcleos vestibulares y las vías vestibulares. Eso es el vestíbulo cerebelo. El espinocerebelo, ¿qué cosa es? Ya, lóbulo anterior o paleocerebelo, ¿con qué? Con las vías espinocerebelosas, ¿no es cierto? El espino, anterior, el cuño cerebeloso, ¿no es cierto? Eso. Luego, el cerebro-cerebelo, lo mismo. Neocerebelo, ¿con quién? Con las conexiones pontinas y corticales. ¿Ya? En esa vía está el tálamo también, porque va a haber un paso hacia el tálamo. Entonces, todo eso, si ustedes me dicen, si yo les pregunto, ¿qué es el cerebro-cerebelo? Ustedes me dirán, corteza cerebral, específicamente área 4 y 312, porque hay 6 también y la 8, esas áreas con las fibras córtico-pontinas, las fibras pontocerebelosas, núcleos pontinos, fibras pontocerebelosas y en realidad la corteza cerebral del neocerebelo. ¿Ya? La corteza cerebral. Entonces, todo eso es el espinocerebelo. Perdón, el cerebro-cerebelo. Todo eso. No solamente es que es el cerebro, sino toda esa conexión. Lo mismo para el espinocerebelo, lo mismo para el vestíbulo cerebelo. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, esa es la división funcional. ¿Ya? Y por último, que también se presta a confusiones, si ustedes lo leen. Se presta también a confusiones. ¿Ya? Pero está más se acerca más a nuestro entendimiento, ¿no? Porque al final somos nosotros los que tenemos que entender. Bien, entonces, los receptores para cada una de estas partes. Los receptores y las vías propioceptivas le van a informar al arquicerebelo acerca de la postura corporal y el juego de las extremidades. El aparato vestibular le va a dar la noción de la posición y desplazamiento de la cabeza al espinocerebelo, ¿ya? Entonces, el cerebelo aparece anatómicamente como un órgano interpuesto en la vía de la sensibilidad propioceptiva, ¿ya? Por eso es que también este autor Sherrington lo denominó el cerebelo como el ganglio principal de la vía propioceptiva, porque como vamos a ver, el cerebelo al final va a coordinar tanto la información que le viene de la vía propioceptiva de la médula espinal, es decir, del cuerpo, como también de la información de los receptores que le viene del aparato vestibular para la posición de la cabeza.
Entonces, esto al final el cerebelo va a coordinar los dos. ¿Por qué? Pues porque la cabeza tiene que estar mantenida en equilibrio con el cuerpo, ¿no? Entonces, el cuerpo, tono y postura, ¿quién regula? Arquicerebelo, ¿ya? No, perdón. Es el arquicerebelo, estamos bien. No, pero el equilibrio, es decir, el tono, arquicerebelo, el arquicerebelo, o sea, lo que es de la cabeza, lo va a regular el arquicerebelo, ¿no? Pero el tono y la postura, el paliocerebelo. Entonces, los dos al final tienen que estar conectados, junto con los ojos, ¿no es cierto? Junto con los ojos. Pues, ¿quién hace toda esa coordinación? El cerebro, ¿no? Y lo mismo, cuando empiezo a caminar, tengo que mantener también mi postura y la posición de la cabeza. Entonces, junto con el cerebelo se va a coordinar todo, ¿ya? Entonces, por eso es que le llama así, ¿no? Como el ganglio principal de la vía propioceptiva, primero acá, ¿no? Entonces, el cerebelo es informado por la corteza cerebral acerca de los movimientos proyectados o en ejecución por la vía frontopontocerebelosa. La corteza cerebral le va a mandar información al cerebelo básicamente del lóbulo frontal. En el lóbulo frontal está la intención de movimiento. Aquí es donde se genera, por ejemplo, si yo quiero moverme, tengo la intención de ir para acá o para acá, ¿quién lo ordena eso? La corteza frontal. ¿Ya? Entonces, la corteza frontal va a decir, ¿no? ¿Hacia dónde voy? Pero específicamente que ese hacia dónde, ese inicio sea correcto, le manda la corteza frontoparietal al cerebelo, por fibras frontopontinas, para que sea el cerebelo el que en el momento de la planeación se anticipe al cerebro y el movimiento sea específico al lugar donde yo voy, sea preciso. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, la corteza cerebral le informa al cerebelo de lo que va a ejecutar y el cerebelo se anticipa para que esa planeación que está haciendo la corteza frontal del movimiento sea ejecutada de la manera correcta. ¿Ya? Es por eso que van a leer en algunas partes que el cerebelo tiene que ver en la planeación motora. Pero les vuelvo a repetir, la intención de empezar el movimiento, corteza frontal. ¿Cómo se va a realizar la intención de producirse ese movimiento? El cerebelo. ¿Ya? Por eso que cuando ustedes, y eso lo van a hacer en la clínica, ¿no? Cuando examinan a un paciente con lesión cerebelosa y ustedes le quieren alcanzar un lapicero, ese paciente tiene problemas para iniciar el movimiento. O sea, sabe, les escucha, ¿no? Les dice, ya, agarre el lapicero, sabe que tiene que ir, pero no sabe cómo ejecutarlo, demora. Entonces, después de eso recién hace esto, ¿no? Y va a atender. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Porque el cerebelo no está coordinando, ¿no? Ese inicio, esa planeación. ¿Ya? Bien, básicamente es lo que dice, ¿no? Y todo esto, el cerebelo va a dar la información al núcleo rojo, a la formación reticular y a los núcleos vestibulares para que al final todo ese movimiento motor sea correcto. Y no solamente eso, corrige, vamos a ver, ¿no? Hay un sistema de retroalimentación que va a corregir movimientos incorrectos. Pues todo eso hace el cerebelo. ¿Ya? Entonces la estructura interna también ustedes ya saben, ¿no? Está constituida por sustancia gris, manto gris superficial, el centro sustancia medular que tiene la forma del árbol de la vida y los 4 pares de núcleos cerebelosos, o 3, ¿no? Porque a veces algunos le dicen al interpuesto como uno solo, ¿no? Bien, eso también ustedes ya conocen, ¿no? Pero solamente un refuerzo ahí. Las 3 capas que conforman la corteza cerebelosa. Está constituida, bueno, iniciamos algo. La corteza cerebelosa va a mandar la orden al resto de los núcleos. Ahí se genera. En la corteza cerebelosa se genera la orden de cada una de las funciones hacia los núcleos. ¿Ya? En la corteza cerebelosa se genera la orden. Recibe aferencias, sí es cierto, recibe aferencias a través de niveles menores y también de los núcleos, va a recibir aferencias, pero al final esa es la que genera la orden vía los núcleos, otra vez, ¿no es cierto? Entonces, esa corteza cerebelosa tiene 3 capas que son importantes. La externa, que ven ahí, la capa externa está constituida por las fibras paralelas, ¿no es cierto? Y ahí vamos a encontrar a las células en cresta y las células estrelladas. Las células en cesta y las células estrelladas tienen un efecto inhibitorio, ¿ya? Luego viene la capa intermedia constituida por las células de Purkinje
Estas van a estar en una sola hilera con el cuerpo celular, como ven en la imagen, perpendicular al eje largo de la folia. Aquí ha sido la folia, cada una de las laminillas, ¿no?, del cerebelo. Entonces, las células de Purkinje están en sentido perpendicular a las folias, ¿ya? Entonces, estas van a tener un árbol dendrítico que es aplanado, y el axón, que es el único elemento de salida de la corteza cerebelosa, va a ir hacia los núcleos cerebelosos profundos, ¿ya? Y el efecto es inhibitorio, también, ¿no? Inhibitorio, ¿ya? La célula de Purkinje tiene GABA, ya saben. La última capa, las células de la granulosa. ¿Qué cosa tiene? Las células granulosas. También tiene a las células de Golgi, muscosas, a las fibras muscosas y a las fibras trepadoras. Bien, las células granulosas tienen su axón, y ese axón forman las fibras paralelas de la corteza externa. Las dendritas de las células granulosas forman el glomérulo. Eso también creo que ya se les dijo, ¿no es cierto? Las fibras musgosas están dispuestas a todo el largo del eje de las folias, y van a venir de distintos niveles que tienen conexiones el cerebelo, ¿no?, con las otras estructuras. Mientras que las fibras trepadoras vienen de la oliva, ¿ya? Del complejo olivar inferior. ¿Se acuerdan? Que hemos visto en el tronco encefálico, ¿no es cierto? Entonces, básicamente las fibras trepadoras también van a toda la corteza, pero van a tener conexión importante con el núcleo dentado. Recuerden que el núcleo dentado tiene una forma de bolsa arrugada. El complejo olivar inferior también tiene una forma de bolsa arrugada. Por eso que les decía que la oliva es como fuera una extensión del cerebelo que se ha ubicado en el tronco encefálico. ¿Por qué? Porque hay una conexión directa a través de las fibras trepadoras, ¿ya? Entonces, tanto las fibras trepadoras como las fibras muscosas son excitatorias, ¿no es cierto? Son excitatorias. Entonces, ¿qué pasa acá? Los estímulos van a entrar a la corteza cerebelosa a través de las fibras muscosas, que vienen de diferentes núcleos, desde la médula espinal, desde los núcleos trigeminales, núcleos pontinos, la formación reticular, ¿ya? Todo esto está mandando la información a través de fibras musgosas. Las fibras trepadoras, que se originan del núcleo olivar inferior contralateral, es cruzado, ¿ah? Contralateral, desempeña un papel fundamental en la temporalidad de la coordinación del movimiento. ¿Qué es lo que pasa? La acción de estas fibras sobre las neuronas de Purkinje se produce cuando la célula de Purkinje entre en una fase de actividad excesiva, ¿ya? Cuando la célula de Purkinje está mandando bastante información, ahí es estimulado por la fibra trepadora. De esa manera, su intervención es, al parecer, cuando el cerebelo ha aprendido a dirigir un determinado movimiento. O sea, llega un momento, eso es un concepto puramente fisiológico, que me imagino debido a ser fisiología, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? La célula de Purkinje, la célula de Purkinje está todo el rato descargando, ¿ya? Está todo el rato descargando. Ya les he dicho, la función del cerebelo es corregir el movimiento, ¿ya? Entonces, en el momento en que ejecuta la orden del movimiento, el cerebelo está coordinando a través de las fibras musgosas, las células de Golgi, las células estrelladas, manda, ¿no? En un momento excitación, en un momento inhibición, ¿no? Por ejemplo, inhibo a los músculos extensores o estimulo a los músculos flexores. Todo el rato está. Si hago el movimiento, cambia, ¿no? Entonces todo el rato se está descargando esa información. Entonces, la célula de Purkinje, que al final es la última que manda la información, o sea, llega momentos en que tiene que corregir, ¿no? Por tanto movimiento. Entonces, está inhibiendo movimientos anómalos, ¿ya? Lo que les decía, cuando yo me ato el zapato, tengo 2 añitos, y te vas a decir, hace mucho tiempo, no es fácil. Hace mucho tiempo, yo tenía 2 añitos, me ataba mis zapatos mal, ¿no? Hacía los movimientos incorrectos. Entonces, la célula de Purkinje, que estaba haciendo, mandando función inhibitoria para corregir esos movimientos incorrectos, todo el rato. Entonces, ¿qué hace el núcleo olivar inferior? Le manda a través de la fibra trepadora la información correcta. ¿Ya? Porque está descarga y descarga y descarga, conceptos fisiológicos, ¿va? Está todo el rato descargando, entonces en ese momento el complejo olivar
reconoce que hay bastante descarga en la célula de Purkinje y a través de la fibra tempradora la excita, ¿no? Manda un estímulo excitatorio para que al final el movimiento sea el correcto. Ese proceso de retroalimentación, al parecer, tendría que ver con el proceso de aprendizaje que les había dicho. ¿Ya? El complejo olivar funciona así, de manera automática. ¿Ya? Bien, entonces eso es. La modulación inhibitoria del circuito intracortical está proporcionado por muchas neuronas como las células de Golgi, las células de cesta y las células estrelladas. La célula de Purkinje utiliza GABA como neurotransmisor, lo que significa que los impulsos eferentes de toda la corteza cerebelosa está mediado a través de la inhibición. En realidad, prácticamente el cerebelo está inhibiendo, ¿ya? Pero luego llegan momentos en que alguien va a regular eso, como las células trepadoras, que van a hacer que la célula Purkinje deje de inhibir y su función va a ser desinhibir. ¿Ya? Entonces funciona así, inhibiendo, desinhibiendo. ¿Para qué? Para que al final el movimiento sea correcto. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Bien, chicos, eso por lo menos. Ya, configuración interna, ya saben esto, ¿no? Lo importante que quiero que memoricen acá, si se van a tener que memorizar. El núcleo dentado. El núcleo dentado, ¿con quién se conecta? Con el cerebro o neocerebelo. ¿No es cierto? Entonces van a haber fibras aferentes del neocerebelo. ¿Y a dónde mandan sus fibras? Bueno, y el núcleo dentado también recibe aferencias del complejo olivar, ya les he dicho, por las fibras trepadoras, básicamente. ¿Ya? Las aferencias entonces del núcleo dentado de la corteza cerebelosa, del neocerebelo, del complejo olivar. Las fibras eferentes, las que salen, ¿a quién va a mandar la orden? Al núcleo rojo y a quién? Al tálamo. ¿Ya? Por favor, núcleo dentado, al núcleo rojo y al núcleo tálamo. Ya saben que el dentado está en conexión con la corteza del cerebro-cerebelo, ¿ya? Y con el complejo olivar, ¿ya? ¿Y a dónde va a mandar la orden? Al núcleo rojo y al tálamo, ¿ya? Entonces serán pues fibras rúbricas, fibras dento, ¿ya? Que no quiero que se me mareen cuando hable de esas fibras, ¿ah? Bien, el núcleo emboliforme o interpuesto también, ¿no? Los dos, núcleo emboliforme y núcleo globoso. Ya saben cada uno en su posición, eso ya no lo voy a repetir. ¿Con quién se conecta el núcleo emboliforme? Las fibras aferentes, ¿de dónde vienen? De la corteza paleocerebelosa. Las fibras eferentes, ¿a dónde van? También al núcleo rojo, por tanto habrá fibras interpósito rúbricas e interpósito talares. ¿Ya? Así que por favor, les estoy repitiendo, no me digan que estoy hablando en chino cuando hablo de esas fibras. ¿Ya? Núcleo del fastigio. El núcleo del fastigio, ¿con quién se conecta o de dónde recibe sus aferencias? Del arquicerebelo. Las fibras eferentes, ¿a dónde van? Al núcleo vestibular y a la formación reticular. ¿Ya? Entonces habrá fibras fastigio vestibulares y fastigio reticulares. ¿Ya? Es así, por favor, la conexión. A ver, repitamos todos, ¿ya? El núcleo dentado y el núcleo interpósito. ¿A dónde van a mandar su información? Entonces, fibras dento, rúbricas, fibras interpósito, rúbricas, interpósito. El núcleo del fastigio, ¿a quién va a mandar la información? A los núcleos reticulares. Por tanto, habrá fibras, fastigio, reticulares y fastigio reticulares. Cuidado, chicos, que después ustedes, ¿qué son las fibras fastigio reticulares? Vamos a estar ahí. Doctora, Con un relojito ahí. todas las vías pasan por el cerebelo. Todas las vías de qué tipo. En general serían o sea, todas las vías sensitivas aferentes a lo que es el centro de integración, ¿no? Dado de la placa a la claro, como para la información motora, para la respuesta motora, córtico, punto cerebral, ¿no? Para la información motora, ¿ya? Y luego después también no se olviden que va a haber conexiones con los núcleos oculomotores, ¿ya? No se olviden. Y también con el sistema vegetativo. Ya no alcanza el tiempo para hablar del sistema vegetativo. Ya está. Entonces ahí tienen, ¿no? Todos los núcleos. Ahí está el emboliforme, que es más lateral, el dentado también, y al medio los núcleos del fastigio, ¿no? Bien.
Entonces, así es como yo lo entiendo mejor, ¿no? La zona cerebelosa. Falta 10, doctora. Quería acabar hoy día todos los temas. Ya, las zonas cerebelosas. Entonces, las zonas cerebelosas se van a dividir en tres. Entonces, a partir de estas zonas es que vamos a hablar de los módulos. ¿Ya? Entonces, las zonas cerebelosas van a ser tres zonas que van a estar dispuestas de manera longitudinal en base a sus proyecciones aferentes y eferentes. Entonces, así, vamos a tener una zona medial que está en color verde, corresponde a toda la zona vermiana, exacto, con el núcleo del fastigio, ¿no? El vermis, este es el vermis inferior y este es el vermis, no, perdón, este es el superior, este es el vermis inferior y este es el fastigio, ¿ya? Entonces, esta es la zona vermiana o central. La zona paravermiana comprende ¿qué? Los núcleos interpósitos y la corteza paravermiana. La corteza paravermiana, ¿ya? Solamente eso, ¿ya? Y por último, tenemos la zona lateral con el núcleo dentado, que corresponde a los hemisferios cerebelosos, pero la parte más lateral. Entonces, como se darán cuenta, chicos, se supone que esta es la cara superior, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la cara superior tenemos el lóbulo anterior, tenemos el lóbulo posterior. Entonces, dense cuenta que en el lóbulo anterior tenemos una zona vermiana conectada al núcleo fastigio con una zona paravermiana y parte de la zona lateral. Lo mismo acá, ¿no es cierto? Si hablamos de la zona paravermiana, dense cuenta que está agarrando parte de la corteza paravermiana, el lóbulo flóculo nodular. Parte del lóbulo flóculo nodular va a estar en conexión con la zona paravermiana. ¿Por qué? Porque ya les dije, sobre todo a este nivel, los movimientos del tono, la postura tienen que ir coordinados con los movimientos cinéticos de la cabeza. Es por eso que la zona paravermiana va a tener conexión con el flóculo y el nódulo. Pues si nosotros hablamos solamente que el flóculo y el nódulo tiene que ver con el equilibrio, no es tanto así, ¿no? Porque también va a tener una función de control del tono y la postura, ¿ya? Por esta condición, ¿ya? Entonces, así, por favor, tenemos tres zonas, ¿ya? Entonces, la zona medial o zona vermiana o franja media, ¿qué corresponde? La corteza del vermis. Entonces, esa corteza del vermis comprende al lóbulo anterior y al lóbulo posterior, ¿ya? Esa corteza del vermis más el nódulo y el núcleo del fastigio van a constituir lo que es el módulo vestíbulo cerebelo, el módulo vestíbulo cerebelo, ¿ya? La vermis envía fibras al fastigio para originar sistemas descendentes mediales para el control de los músculos posturales. Entonces, miren, doctores, este es lóbulo anterior. Pero según ustedes, el lóbulo anterior, ¿qué hace solamente? ¿Qué regula el lóbulo anterior? El tono muscular. Extremidades. Miren, acá está el vermis, la zona vermiana. Y la zona vermiana, ¿qué cosa ve? Según esta imagen, lo habrán leído, pues esta imagen, esta representación topográfica. La zona vermiana tiene que ver con el control de todos los músculos axiales, ¿ya? Entonces, miren, esta zona vermiana controla el tono y la postura de los músculos axiales. ¿Tiene que ver con el equilibrio? Sí, pues, porque se supone que si yo estoy controlando el tono y el músculo, el equilibrio también tiene que estar conectado. Entonces, aquí, ¿dónde se está produciendo eso? En el lóbulo anterior, ¿ya? Entonces, el lóbulo anterior también va a tener que ver, pues, con el equilibrio en su zona vermiana. ¿Se entiende? ¿Se entiende? No se entiende. Ya. Lo mismo, el control de la boca, ya, y parte de la cara. Entonces, todo eso es la zona vermiana. La zona paravermiana o intermedia
¿A quién conecta? Núcleo globoso emboliforme, es lo mismo que el paleocerebelo, ¿no? La corteza paravérmica. Estas fibras envían, la corteza paravérmica va a mandar la información ¿a quién? A los músculos apendiculares. Pero chicos, a la parte proximal de los músculos apendiculares. ¿Ya? Entonces, de aquí van a ir vías descendentes para el control de los músculos distales. Tiene conexiones con el espinocerebelo para el control, la postura y la marcha. Entonces, básicamente, toda esta zona verniana va a regular el equilibrio en la zona del arquicerebelo, el tono y la postura, pero de los músculos axiales. ¿Ya? Luego, el paravermis va a regular toda la información para el control de la postura y la marcha. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de las extremidades. ¿Ya? Entonces controla todo lo que es la postura y la marcha y coordina los movimientos de los músculos distales de los brazos y las piernas, ¿ya? Como ven en la imagen. Y por último, la zona lateral que está conectada con el núcleo dentado, es decir, con el cerebro-cerebelo o con el lóbulo posterior o neocerebelo, como quieren llamarla, va a tener referencias hacia el núcleo rojo y el núcleo olivar inferior, núcleos pontinos, pero ¿qué? Hasta el cerebro. ¿Para qué? Para coordinar los movimientos distales de las extremidades. ¿Ya? Entonces, el hecho de escribir ustedes está siendo regulado por la zona lateral, con el neocerebelo, porque es más complejo. ¿Ya? Pero a la vez tú estás escribiendo y tus músculos distales de tu antebrazo y brazo tienen que tener un tono y una postura. ¿Quién lo regula eso? La zona paravermis. ¿Ya? Y yo tengo que estar fija, son los músculos fijadores, ¿no? Por ejemplo, los músculos del manguito rotador, ¿no? Tienen que estar fijos, eso tiene que también tener un tono y una postura. ¿Y quién manda eso? La zona vermis. Porque yo estoy sentada, moviendo mi brazo y mi antebrazo, y al final ejecutando con los dedos, y en todo está regulando el cerebelo a través de esas tres zonas. ¿Ya? Entonces, al final, como pueden ver, si lo habrán leído de repente, cuando decía la regulación del tono y del brazo, tono y postura del brazo, otra vez decían al arquicerebelo. ¿Pero por qué? Si el arquicerebelo solo es equilibrio. No, ¿por qué? Porque hay estas zonas. ¿Ya? Entonces, esa sistematización por zonas va a ser en cada uno de los lóbulos, tanto en el lóbulo flóculo-nodular como el lóbulo posterior y el lóbulo anterior. ¿Se entiende? Entonces, todo está integrado. Entonces, por eso es que yo les digo, los últimos libros de semiología más hablan de músculos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al final el cerebelo está interconectado por zonas. ¿Ya? Bien, otra vez, ustedes ya van a ver.